Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a seguir con nuestros videos largos de clases magistrales. Habíamos empezado con Emil Durkheim, ahora vamos a continuar con la obra de Max Weber. En este repaso vamos a repasar de la forma más breve, amena y precisa sus conceptos fundamentales, como tipos ideales, los tipos de acción social, los tipos de dominación, qué es el poder, qué es el Estado para Weber, su concepto de ética protestante y espíritu del capitalismo, el proceso creciente de racionalización del mundo y las características fundamentales de la burocracia. Ahora bien, saben que la única condición que les pido para ver este video es por favor que lo apoyen. De esa forma me ayuda muchísimo a que cuando se busque Max Weber en la plataforma lo muestre a quienes lo están buscando. Por lo tanto, el objetivo para este video y para seguir con las clases magistrales es llegar a un like por cada visualización. Si te sirve este tipo de contenido, si te ayudan para repasar para tus parciales y tus finales, por favor déjame un like o compártelo. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo en seguir con mi labor divulgativa de las ciencias sociales en la plataforma. Sin más, comencemos. Vamos a comenzar por el concepto de tipo ideal, porque sin este concepto no se van a entender ninguno de los otros, como los tipos de acción social, los tipos de dominación o incluso la relación que existe entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Por qué? Porque todos ellos son construcciones teóricas de Max Weber, es decir, son tipos ideales. ¿Qué es un tipo ideal? Un tipo ideal es una descripción fenomenológica de la realidad acentuada en una característica fundamental, la cual hemos seleccionado y destacado por sobre las otras para poder describir ese fenómeno social. Esa acentuación la hace un constructo, es decir, una construcción, un objeto que es meramente conceptual. Nunca un tipo ideal lo encontraremos en la vida real, lo que sí está basado en, obviamente, experiencias empíricas, en observaciones de la realidad histórica, pero siempre acentuando una de las características que nosotros creemos fundamentales como investigador y que la definen. De hecho, en la propia definición de tipo ideal vemos el carácter subjetivista de Max Weber. Max Weber no es aquel objetivista fanático del ascetismo y de la asepsis objetiva y neutral como lo sería Durkheim. Al contrario, él es antipositivista. Él considera que el propio investigador influye en lo que está investigando, aunque sea meramente por la selección del tema a investigar, por lo que considera el investigador que es un problema y un objeto de conocimiento a ser investigado, ahí ya está influyendo en aquello que va a investigar de la realidad social. Esa mera elección, por sus propias afinidades, por sus propios intereses y valores, ya está influyendo en la investigación. Ahora sí, continuemos con uno de sus conceptos sociales que son los tipos de acción social. Así como para Durkheim, el objeto de la sociología serán los hechos sociales, el objeto fundamental para Weber es la acción social. ¿Qué es la acción social o cómo la definiría él? Básicamente la acción social es la que se distingue de la acción individual en el hecho de que está orientada hacia los otros. Es decir, sus motivaciones o sus sentidos están orientadas a la existencia de los otros y de la propia realidad social que con ello estamos destacando. Cada vez que actúas en función de que existen otros y de que vives en una sociedad con determinados valores, tradiciones, reglas y normativas, estás actuando acorde a una acción social. O por lo menos esa es su definición más coloquial. Existen tres tipos de acción social para Weber: la acción del tipo racional, la acción del tipo afectiva y la acción del tipo tradicional. Ahora bien, la acción del tipo racional se puede desglosar en dos: la acción racional con arreglo a fines
y la acción racional con arreglo a valores. Ambas son instrumentales, es decir, lo que buscan es confluir determinados medios con determinados fines, es decir, evaluar cuáles son mis capacidades y recursos, a qué quiero llegar, mediante qué vías y cuáles serán las consecuencias de mi acción. Con arreglo a fines es meramente instrumental, es decir, cuáles son los fines que quiero conseguir y con qué medios. Y con arreglo a valores es hacer confluir mi forma de actuar y precisamente los sentidos de mi acción con un determinado esquema de valores, de, por así decirse, sí, valores a los que uno adhiere o a los que busca confluir coherentemente. Ahora, la acción reaccional de tipo afectiva incluye obviamente las relaciones de amistad, de amor, de lealtad, pero también de traición, de venganza y demás. Aquellas relaciones más bien emotivas o emocionales. Y ahora bien, las acciones con arreglo precisamente a la tradición son aquellas que se realizan porque uno siempre ha actuado así, porque ese es el uso o la costumbre y se debe mantener esa tradición, ese respeto, o por ejemplo la autoridad y demás, que confluyen a una acción del tipo tradicional. Como bien recordarán, los tres tipos de acción social están intrínsecamente relacionados con los tres tipos de dominación, las cuales eran obviamente carismática, tradicional y racional legal. Ahora bien, para llegar al tema de la dominación, tenemos que pasar antes por el tema del poder. ¿Qué es el poder para Weber? Weber lo define como la probabilidad de ejercer mi propia voluntad por sobre otros independientemente de la resistencia. Vamos, que es la capacidad de imponerse a los demás. Ahora bien, si uno intenta imponerse, los demás pueden acatar, es decir, obedecer o resistirse. Para evitar esa resistencia, tiene que haber cierto grado de legitimidad, es decir, que los dominados otorguen su anuencia a los dominadores, es decir, que estén de acuerdo con ese tipo de dominación y al estar de acuerdo se le otorga cierta autoridad. Este concepto es el concepto fundamental de dominación. La dominación se ejerce con la anuencia de los dominados y para que exista la anuencia de los dominados tiene que existir precisamente ese reconocimiento de dicha autoridad. La autoridad puede emanar de distintas fuentes y esas fuentes de las cuales emanan la autoridad son las que Weber definen como tradicional, carismática o racional legal. Para decirlo mal y pronto, son los motivos por los cuales uno obedece. Habíamos mencionado al principio que el concepto fundamental de Weber es precisamente el tipo de acción social. Y obviamente, si hay tres tipos de acción social, habrá tres tipos de dominación, porque son los motivos personales que cada uno atribuya a su acción para obedecer o acatar. Veamos brevemente en qué consiste entonces estos tres tipos de dominación. Obviamente, los tipos de dominación van a ir aparejados para Weber con un tipo de administración específica acorde a ese tipo de dominación, por lo cual vamos a verlo emparejados el tipo de dominación y el tipo de administración para llevar a cabo esa dominación. Como habíamos acordado, existían tres tipos, la carismática, la tradicional y la racional legal. En este orden, no en otro, porque Weber, al ser también un historiador, va a ir rastreando en la historia cómo se van desarrollando estos tipos de dominación y cómo confluyen unos en otros. Si bien estos son tipos ideales que nunca encontramos tal cual en la realidad, como habíamos mencionado, son acentuaciones en una característica fundamental que los definen.
Pero en la realidad encontraremos tipos de dominación mezcladas, es decir, habrá algunas carismáticas, fuertemente asentadas en un orden burocrático, habrá otras tradicionales con un orden burocrático también que los asista, etcétera. O habrá algunas racional legal con un fuerte líder carismático, etcétera. Siempre van a estar mezcladas. Pero bueno, vamos a tratar de definirlas tal cual las hubiera definido Weber. La primera forma de dominación es la carismática y es también la más antigua en el tiempo, obviamente. La dominación carismática se asienta o tiene como fuente de autoridad el carisma de un líder. Es decir, hay una persona que Weber define como extraordinaria por una determinada cualidad. La cualidad puede variar en cada época, en cada circunstancia histórica, en cada contexto y en cada sociedad según sus valores. Tal vez será la heroicidad, es decir, su fuerza extraordinaria de un líder, de un campeón de guerra, de un gran militar, de un jefe con poderío de mando y poderío de hacer la guerra, por ejemplo. Pero también puede ser la santidad, un gran líder religioso que tiene un fuerte asentamiento en las creencias religiosas, mítico-mágicas o animísticas de una comunidad, tribu o demás. Es decir, por su santidad o su cercanía a los dioses o al dios. Y también puede ser, ¿por qué no?, su inteligencia, en casos de dominación más moderna, donde un líder es carismático por sus cualidades de habla, por sus dotes oratorias, por su capacidad de convencer a las masas. La cualidad puede ser distinta en cada época y en cada circunstancia, pero sí sabemos que esa cualidad lo hace extraordinario, es decir, sus seguidores le reconocen como superior al cualquier ser humano promedio. Y esa es la razón por la que lo siguen y le obedecen. ¿Cuál es el tipo de administración asociada a este tipo de dominación? Pues es una administración muy rudimentaria. Por lo general, los seguidores de un líder le obedecen solo a él. El líder puede estar rodeado de una camarilla de gente cercana, de aliados, de familiares, de colegas militares, etcétera. Pero ninguno de ellos es el líder. Vamos, que solamente puede mandar el líder. Y los demás solo tienen la autoridad que emana de estar cercano al líder. Esta es la razón por la cual dice Weber, en dichos argentinos, muerto el perro se acabó la rabia. Una vez que el líder falta, ya no van a seguir a sus seguidores como siguieron al líder, ya no van a obedecer o acatar al seguidor como siguen al líder. Y por lo general, este tipo de movimiento, podríamos decir, no está caracterizado por el movimiento más lejano, que es el racional legal, que está asociado a fines instrumentales. Por ejemplo, un hombre santo no va a estar recolectando bienes y administrándolos para motivos terrenos, porque sus motivaciones, entre comillas, son ultraterrenas. Por lo tanto, siempre la administración del orden carismático es muy rudimentaria. Lo que va a suceder es que luego de que faltase el líder, luego de que faltase la persona que aconglomeraba a todas esas personas, entonces sí puede surgir un tipo de administración. Sus seguidores pueden decir, bueno, sigamos la palabra del líder o sigamos aquello que el líder nos enseñó. Organicémonos en determinadas comunidades con determinadas normas, dejando por escrito las enseñanzas del líder y cumpliéndolas. Entonces ahí Weber está viendo cómo surge históricamente el otro tipo de dominación, que es la tradicional. En ausencia del líder, vamos a respetar determinadas normas, leyes y costumbres, que es lo que él hubiera querido. Y por lo general de este tipo de administración se encargan los ex seguidores del líder carismático. Esta es una hipótesis, obviamente, no es que siempre se da de ese modo en la realidad. Pero bueno, el tipo de dominación tradicional se asienta en eso.
en los usos, costumbres, tradiciones, en la preferencia del pasado por sobre el presente y el futuro, en el que las cosas siempre se han hecho de esta forma y deben seguir haciéndose, así como han hecho nuestros padres y nuestros abuelos, tenemos que hacer nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. De este pasaje generacional y por lo tanto la autoridad siempre está asentada en aquellos que hacen cumplir la tradición. Son características de, por ejemplo, la familia, donde los hijos obedecen a los padres, de los sistemas religiosos, donde los feligreses obedecen al clero, que eh, hace velar por la tradición eclesiástica, y obviamente está asentado en que quien haga cumplir la ley, también la cumpla él mismo. Si los clérigos no respetan las normas, entonces obviamente van a perder su autoridad tradicional. Y ahí hay un pequeño paradigma, un pequeño conflicto, que fundamentalmente, si uno tiene que cumplir una norma, entonces no tiene una autoridad o un poder real, como había definido Weber el poder, como la capacidad de imponer mi propia voluntad por sobre los otros. Pero si yo soy el que tengo que respetar la ley y entonces si no la respeto, yo también pierdo mi poder, entonces no soy libre de imponer mi propia voluntad. ¿Cómo se soluciona este paradigma? En que todos los sistemas tradicionales hay un conflicto de fuerzas entre tradición y renovación. Hay algunos movimientos que son muy tradicionalistas y cumplen la ley a rajatabla, y hay cierto margen de interpretar la ley a mi comodidad, a mis gustos, a mis preferencias, a mis intereses, a lo que a mí me conviene. Y esa autoridad de interpretar la ley, por lo general, está en los líderes, obviamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando precisamente se ven los conflictos internos de entre la ley, la autoridad, entre cumplir o no la ley y los que hacen cumplir estas tradiciones, etcétera? Entonces surge un tipo nuevo de administración, que es el moderno, que es el racional legal. El racional legal no está asentado en las tradiciones, sino que está asentado en la ley y en las instituciones. La ley ya sabemos que es para todos por igual, no hay diferencia entre quienes las hacen cumplir y quienes las deben cumplir. Entonces, es un sistema en el que todos hemos acordado, mediante el pacto social, mediante la constitución, mediante las leyes, mediante asambleas, la votación, la democracia, etcétera, que debemos cumplir un cierto conjunto de leyes que es para todos por igual su cumplimiento, su acatamiento. ¿Cuál es la forma administrativa de la forma racional legal de dominación? Y este es otro de los conceptos fundamentales de Weber. El tipo administrativo del Estado moderno, del Estado-nación, es la administración burocrática. La burocracia es uno de los conceptos fundamentales de Max Weber. Y vamos a ver cómo históricamente ha surgido. Según Weber, antes de que exista el Estado-Nación moderno, había otras instituciones que también recolectaban cierta información sobre los miembros de esa organización para poder administrarla. Esto era fundamentalmente la iglesia, ya saben que registraba nacimientos, bautismos, matrimonios, defunciones, etcétera, lo más elemental, y también los gremios, que registraban quiénes pertenecían al gremio, qué tipo de trabajos hacían, cuál era su cualificación, cómo podían enseñar a otros, y fundamentalmente algo que surgió también con los gremios, los seguros de vida y demás. Poder asegurar que si un miembro de un gremio faltase, a su viuda y a sus hijos no les faltase para mantener su subsistencia de ahora en adelante. Ahora bien, ese tipo de información que la iglesia y los gremios recababan para poder administrar eficientemente a los miembros que pertenecían a esa institución, ese tipo de modelo fue copiado, fue tomado por los estados-nación moderna. ¿Por qué? Porque mediante el crecimiento de la cantidad y la densidad poblacional de las sociedades modernas, fue necesario recolectar esa información para poder administrar a grandes cantidades de grupos humanos. De otra forma, sería completamente imposible.
¿Cuáles son las características fundamentales de la burocracia? La burocracia fundamentalmente es un conjunto de normas que establece un sistema formal, administrativo, de quién debe hacer cada cosa, es decir, los roles y funciones dentro de un organismo, cuáles son los medios comunicativos, los cuales son por lo general formularios, por escritos, consultas y demás, quién debe tomar cada decisión una vez que se recolecta esa información y se rellenan los formularios, es decir, hay una jerarquía muy rígida y clara de quién toma las decisiones y quién resuelve los problemas, y de esa forma, dice Weber, se buscará que sea eficiente, que sea eficaz el tratamiento de los problemas, la información, las soluciones. Es decir, es el medio más racional de hacer confluir medios con fines. Supuestamente el trato despersonalizado que hace la burocracia de la información, de los documentos, de los datos, hace que se trate igualitariamente a todos. El burócrata está por su cualificación profesional y no por cercanía a nadie, es decir, por ejemplo, al líder en el caso de la carismática, o a las normas y a quienes hacen cumplir las normas y la tradición en el caso de la tradicional. Supuestamente está ahí por mérito y puede hacer carrera, es decir, a medida que se va capacitando, perfeccionando, adquiriendo años de experiencia, puede ascender en el escalafón burocrático. Ahora bien, este tipo de beneficios que Weber ve en la tipo de organización burocrático no siempre se da así, como todos sabemos. Muchas veces esta despersonalización llega a un grado de deshumanización en el trato, es decir, que no te ven como una persona con problemas que deben ser solucionados, sino como un dato más, como un número más, y no te prestan atención. Y obviamente esta meritocracia que se ejerce en la burocracia muchas veces no se respeta, muchas veces es como las anteriores formas de dominación no racional legal, sino simplemente por nepotismo, amiguismo, por ser amigo o conocido de tal que llegas a ese escalafón burocrático. Y lo más importante de todos, que esa despersonalización se convierte en lo que Weber llama acerca del capitalismo ese caparazón vacío, esa carcasa en el cual está completamente desprovisto de valores, de ética, de un ethos, que es lo que había fundado al capitalismo, la ética protestante, de la cual hablaremos más adelante, y solamente quedó ese caparazón, ese busca de beneficio y eficiencia, ese proceso de racionalización, y lo definió siempre con una frase mítica que es: la burocracia se expande para satisfacer las necesidades de la burocracia en expansión. Esa mera búsqueda y recolección de datos por el mero hecho de buscar y recolectar datos, no para solucionar los problemas de aquellos a los cuales la organización burocrática tendría que buscar el beneficio. Ahora bien, asociado a la administración burocrática y este tipo racional legal de dominación está el Estado-nación moderno. Pero vamos a definir el Estado como lo definiría Weber, no únicamente para el Estado-nación moderno, sino para cualquier tipo de Estado. También puede haber un Estado tradicional, religioso, por ejemplo, también puede haber un Estado en torno a un líder carismático, etcétera. Para Weber, el Estado es el grupo de personas que arroga para sí el uso, el monopolio de la violencia legal. ¿Qué es esta definición? Es una definición formal, pero estrictamente pragmática. El Estado es un grupo de personas. Vamos a ver. Recuerdo ahora la frase de George Washington, supuestamente apócrifa, un día antes de la batalla que definiría o no si lograría triunfar la Revolución Americana por sobre el rey. Mañana seremos o héroes o traidores, es decir, o los ahorcarían en la horca o serían los padres fundadores de la nueva nación. Esto es lo que para Weber define el Estado. Es un grupo de personas que ha logrado tomar el poder. Ahora bien, esa toma del poder hace que hagan uso de la violencia de Estado, de la violencia legítima, mejor dicho, de la violencia legal. ¿Qué quiere decir esto? Que
Por ejemplo, entre particulares no se puede ejercer la violencia porque es el Estado el que, por ejemplo, imparte justicia. Vos no podés secuestrar a alguien o darle fin, lo podrá hacer el Estado. El Estado sí puede arrestar a la persona, juzgarla por sus crímenes y en algunos estados hay pena capital. Entonces, esto es lo que define Weber como el monopolio del uso de la fuerza o el monopolio de la violencia legal. Lo que es legal para el Estado no es legal para el ciudadano, para el individuo que debe respetar la autoridad y las leyes del Estado. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que diferenciaría entonces un Estado al uso de, obviamente, cualquier tipo de malhechores que tomaran un pueblo, por ejemplo, y quisieran imponer su voluntad por la fuerza? Fundamentalmente que el Estado es sostenido en el tiempo, es decir, que se mantiene en su estructura, ya sea esta burocrática, tradicional o carismática, a lo largo de los años, que hay cierto respeto tradicional por un tipo de normas de generación en generación. No es solamente alguien que hoy toma el poder y obliga por la fuerza a hacer caso de su voluntad y ya mañana no está. Eso no constituyó un Estado, en todo caso fue una revuelta, una revolución, una insurrección, etcétera. El Estado se mantiene en el tiempo. Y el último tema que nos quedaba por comentar es precisamente esto que acabamos de mencionar, con la reificación del mundo, de cómo queda esa carcasa vacía, y es todo lo expuesto de cómo surge el sistema capitalista en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber hace un análisis comparativo a lo largo de la historia entre diferentes sociedades y lo que quiere llegar a concluir es por qué surge el sistema capitalista en Occidente. ¿Por qué acá? ¿Y por qué en este tiempo histórico? ¿Y por qué no en otras sociedades o en otro tiempo histórico? ¿Por qué no surge en el Medio Oriente? ¿Por qué no surgió en India? ¿Por qué no surgió en China? Saben que la China es un sistema milenario donde durante muchas dinastías ha gobernado un sistema imperial burocrático muy fuerte. Entonces, por qué en Europa? ¿Por qué en otra parte no? Fundamentalmente, la tesis de Weber es que el surgimiento del capitalismo, el auge del espíritu del capitalismo, está asociado a un tipo de creencia religiosa que es el protestantismo. Ya saben que el protestantismo surgió con Lutero y sus 95 tesis que se rebelaban frente al poder papal y de la Iglesia Católica, pero en particular le interesa a Weber un tipo de secta protestante. Acá por secta no estoy haciendo ningún juicio de valor, sino estoy usando los términos de Weber, un sector del protestantismo, y ese sector específico del protestantismo es el calvinismo. Calvino fue otro de los reformadores, junto con muchos otros reformadores que hubo de la iglesia, no solamente Lutero, y fundó una rama que se llama calvinista. Esta rama lo que cree fundamentalmente es, o qué es lo que lo diferencia de otras de las sectas protestantes, es precisamente en la predestinación. El hecho de que cada uno, desde que nace, está predestinado a ser salvo o a ser condenado y que uno no puede saber si pertenece a un grupo o a otro. Es decir, desde el momento que naciste, ya había un destino para tu alma, que era la salvación eterna o la condena eterna, y no puedes saberlo, lo cual es bastante chungo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que producen las personas de esta creencia religiosa? Es decir, los efectos sociológicos. Fundamentalmente, lo que va a ver Max Weber es que en las sociedades donde se dio fuertemente el protestantismo y sus variantes calvinistas, como por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos o en la patria del protestantismo que es en Alemania, también surgió el capitalismo. Y entonces, ¿cuál es la asociación entre capitalismo y protestantismo? Fundamentalmente Weber va a creer que es esta creencia en la predestinación, que este es el kit de la cuestión, que esto es lo que define a que los protestantes se entreguen entonces a valores ascéticos de renuncia a los placeres mundanos y a la ética del trabajo. ¿Por qué?
Porque fundamentalmente, si uno no sabe si va a ser salvo o no, siempre estará preocupado de su salvación, siempre estará preocupado de ser o no ser salvo, ya que no puede tener garantías de ello. ¿Y cuál sería la única, no garantía, pero sí sospecha, indicio, cuál sería la pista que te podría dar un cierto grado de seguridad de que probablemente sea salvo? Que te esté yendo bien en la vida, que tengas éxito en la vida, que tengas éxito profesional, que tengas éxito en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Según la lógica calvinista, a los que le esté yendo bien, es decir, a los que sean bendecidos por Dios, por mera necesidad, no pueden ser gente condenable, no pueden ser gente que vaya a ir al infierno o a la condena eterna. Si uno está siendo bendecido por Dios, necesariamente tiene que ser gente salva, es decir, gente que pertenezca al grupo de los salvados. Entonces, el protestantismo calvinista renunciará a los placeres mundanos en una práctica ascética. La ascesis es el desvinculamiento del mundo y de los placeres terrenales y un vinculamiento al mundo de lo espiritual o de lo no terrenal. La ascesis es característica de todas las religiones, dice Weber, pero está fundamentalmente acrecentada en el calvinismo. Se va a renunciar a la bebida, a los placeres carnales, a los lujos, a demostrar lo que uno tiene. Es decir, se va a dejar de lado todos esos placeres que tienen que ver con la lujuria, los sentidos, la presunción social, el orgullo. Se va a dejar todo esto de lado y se va a concentrar entonces todo el excedente de lo que no gastás en tus lujos y placeres, porque sos ascético, se va a reinvertir en el trabajo y en la propia profesión, en el comercio, en la industria que uno está ejerciendo. Vamos, que si no tenés que gastar en nada y bueno, vas a reinvertir lo que te sobra. Y esa constante reinversión, esa búsqueda de éxito profesional, de ética del trabajo, de trabajar de sol a sol, de no gastar nada, de reinvertir lo gastado, es lo que va a generar la base para el auge y el surgimiento del capitalismo. Vamos, que si alguien ha visto caricaturas en su infancia, cómo los caricaturizaban en la década del 80 y los 90 a las comunidades Quakers, Amish y demás, gente solemne, vestida de negro, que trabaja de sol a sol y que solo construye graneros para tener más graneros y etcétera, y que esto se reproduzca una y otra vez. Bueno, esto es lo que es la base del fundamento del surgimiento del capitalismo, que se acumule capital, que ese capital se reinvierta y genere aún más capital. Básicamente, esto con el paso de los años se ha ido desvinculando de la ética del capitalismo. Es decir, en un primer momento surgió por las creencias subjetivas de las personas que profesaban esa religión, pero luego quedó el caparazón desnudo, el caparazón vacío, esa carcasa, esa jaula de hierro que mata el espíritu, que dirá Weber. Quedó únicamente la búsqueda de eficientista, de lograr siempre mayores resultados, los mayores beneficios con el menor costo, esta reinversión constante y esta ética profesional del trabajo arduo, duro y ascético durante todo el día. Y obviamente esto, sin valores asociados a ello, va a generar el capitalismo brutal, desnudo, ese capitalismo feroz que solamente piensa en la ganancia y en ningún tipo de otro valor. Eso es lo último que vamos a mencionar, que es el proceso de creciente racionalización del mundo. Un mundo que se ha visto desmitificado, que ha perdido sus antiguos dioses, sus antiguos valores, sus antiguas creencias, y solo ha quedado esa caparazón, esa reificación, esa cosificación, donde solamente está como único Dios la ganancia, el beneficio,
el lograr las mayores ganancias con los menores costos, esa búsqueda eficientista de hacer más racional los procesos, y que esto se ve en todo, no solamente en la economía, sino también en la educación, en la salud, en la política, en otros, en la literatura, en el arte, en otros ámbitos donde antes el capitalismo no ejercía influencia. Ese es el proceso de racionalización que Weber va a criticar con cierto temor y que es lo que ve en un futuro post-apocalíptico y distópico, donde triunfe esa racionalización, esa reificación del mundo, esa desmitificación, y entonces ya no tengamos valor algunos, sino que solamente triunfe el capitalismo, la ganancia y el ansia del capital. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por toda la teoría de Max Weber. Si te ha gustado, por favor, dale un like, compártelo. De esa forma me ayudas muchísimo en seguir con mi labor divulgativa de las ciencias sociales. Demostrémosle al mundo y a la plataforma entera que las ciencias sociales sí molan, sí copan, sí están buenas, y con ese like me ayudas, porque cada vez que busquen este tema van a mostrar el video en la plataforma y eso me va a ayudar a seguir trabajando en futuros videos. Si quieres que continuemos con esta serie de clases magistrales, solo házmelo saber con una manito arriba. Es absolutamente gratis.